noche. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me permite de estar acompañándoles en esta noche, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar orando, colocando este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, por lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por el tiempo que ha transcurrido, Señor, en el cual nos hemos gozado juntos en armonía, Señor, nos hemos deleitado en tu presencia. Pero ahora, Padre, colocamos este tiempo en tus manos y pido, Señor, que yo pueda ser un instrumento de bendición en tus manos y un instrumento de bendición, Señor, para tu iglesia y para aquel que me oye. Pido que la gracia y la presencia del Espíritu Santo esté sobre mi vida, Señor, y sobre la vida de todos aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso es poder estar con ustedes en este precioso tiempo. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Amada iglesia, allí donde usted se encuentra, puede estar abriendo la Biblia y vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Amén. Carta a la iglesia de Sardis. Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Preciosa iglesia, el tema que quiero compartir en esta noche es la apatía espiritual, sinónimo de muerte. Basado en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Tengo 2 objetivos. El primero, examinar nuestra vida espiritual con franqueza y claridad para así conocer la condición espiritual en la que nos encontramos. Lo repito, examinar nuestra vida espiritual con franqueza y claridad para así conocer la condición espiritual en la que nos encontramos. El segundo, determinar cambiar nuestro estado reactivando nuestra vida espiritual. Bueno, esos son mis 2 objetivos. A manera de introducción, quiero hablarles rápidamente sobre el contexto histórico de la ciudad de Sardis. Sardis, ubicada en lo que hoy es Turquía, fue una ciudad muy próspera, dedicada al comercio agrícola, a la industria de la lana, y compraban y vendían mercancías. Era la capital del reino de Lidia. Fue una de las principales ciudades de Grecia, famosa por su templo dedicado a la diosa Artemisa. Sardis estratégicamente estaba ubicada en la cima de una colina, lo que la convirtió militarmente hablando en una ciudad casi inconquistable, por lo que sus habitantes se confiaron por su ubicación, descuidando al enemigo. 2 veces la ciudad fue capturada por falta de vigilancia. Tengamos presente esto, hermanos. 2 veces la ciudad fue capturada por falta de vigilancia. Bueno, vamos a comenzar viendo en el versículo 1, donde nos habla la palabra del Señor
yo sé todo lo que haces, pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Esto es lo que el Señor le manda a decir a la iglesia de Sardis. Yo sé que tienes nombre de vivo, pero tu verdad es que estás muerto. Podemos decir que aquí Dios está confrontando la vida de la iglesia de Sardis. El todo o aquel que todo lo ve le está diciendo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apariencia versus realidad. Apariencia, nombre de que vives. ¿Y qué es apariencia? Aparentar es representar o hacer creer algo, sentimiento, estado o cualidad que no es verdad, con palabras, gestos o acciones. ¿Será que nosotros sabemos lo que es aparentar? ¿En algún momento hemos aparentado? ¿O conocemos a alguien que aparente ser una cosa, pero que en realidad es otra? Yo sé que sí, hermanos. Y esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Sardis. Le está diciendo que estás aparentando, estás mostrando ser una cosa, estás mostrando ser una iglesia viva, cuando en realidad no es así. Algunas de estas acciones que podríamos decir que hacían la iglesia de Sardis serían: participaban de cultos o de reuniones, ¿sí? Iban y se congregaban, tenían cánticos muy bonitos, cánticos litúrgicos, claro, alababan al Señor, a su manera lo hacían, tenían un templo muy organizado y hermoso, se dedicaban también a cuidar su templo, a mantener su templo bien hermoso. Podría ser, podrían estar leyendo la palabra del Señor, sí, podrían estar haciéndolo. Pero ¿es esto estar vivo? El Señor les dice: tiene nombre de que estás vivo, pero no es así. La Biblia nos habla de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La iglesia de Sardis, a su manera de vivir, estaba mostrando servir al Señor, estaba mostrando ser creyentes a su manera. Pero no, esto no es así. Esto no era lo que el Señor estaba viendo en la iglesia de Sardis. El Señor estaba mirando una iglesia que aparentaba. Estaba mirando una iglesia que tal vez hacía las cosas por hacer. Estaba viendo una iglesia que no estaba cumpliendo con lo que Dios les había encomendado. El Señor les está diciendo a la iglesia de Sardis: están muertos. La iglesia de Sardis, al igual que la ciudad, estaba viviendo de sus glorias pasadas. ¿Por qué de sus glorias pasadas? Porque la iglesia en un comienzo, cuando recibió la palabra del Señor, al igual que nosotros cuando la recibimos o cuando recibimos al Señor Jesucristo, lo hicimos con gozo, lo hicimos con alegría, con entrega, con devoción. Y de esa manera comenzamos a vivir nuestra vida espiritual. Y tal vez la iglesia de Sardis de esta manera también lo hizo. Comenzó con gozo, comenzó con alegría, comenzó con entusiasmo, pero llegaron en un punto en que quedaron allí. No avanzaron. ¿Qué pasó con ellos? La apatía espiritual entró a su vida. La apatía espiritual entró a la vida del creyente de la iglesia de Sardis. Y según la Real Academia de la Lengua nos dice que apatía es dejadez, falta de vigor, falta de interés, desapego o indolencia por algo. También nos dice que es impasibilidad del ánimo,
¿Y qué es ser impasible, hermanos? Es la incapacidad de sentir o padecer. Entonces aquí me surge una pregunta. ¿Quiénes son los que no sienten o padecen algo? ¿Quiénes creen ustedes que son aquellos que no sienten o padecen algo? Los muertos. Amén. Los muertos son los que ya no sienten, ya no padecen. Cuando nosotros estamos vivos o cuando hay un ser vivo, allí es cuando siente, allí es cuando padece. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Pero cuando morimos, dejamos de sentir, dejamos de sufrir, ya no sentimos nada. Y Dios le estaba diciendo a la iglesia de Sardis, su realidad es que están muertos, muertos espiritualmente. Tal vez muchos se habían vuelto al paganismo. Tal vez muchos de la iglesia de Sardis ya no buscaban de la presencia del Señor. Se habían conformado con aquellos inicios y no habían querido avanzar. Se habían estancado espiritualmente. Dejaron que la apatía entrara a sus vidas espirituales. Dejaron que la falta de vigor por las cosas de Dios fuera tomando el control en sus vidas. Podían estar leyendo la Biblia, podían estar orando, podían estar cantando, podían estar participando en las celebraciones, pero ya no era lo mismo. Podríamos decir así, digamos, estaban en el templo, podrían estar enseñando, predicando, pero el pensamiento de los creyentes de la iglesia de Sardis estaban en otra cosa. Tenían apatía por las cosas de Dios. Cuando dejamos que la apatía encuentre cabida en nuestra vida espiritual, empezamos a deteriorarnos como sucedió con la iglesia de Sardis. Ya no sentimos el mismo fervor por las cosas de Dios. Se acaba la pasión, se acaba el interés de crecer y avanzar. Se acaba ese deseo de poder ir avanzando, subiendo en nuestro nivel espiritual. Ya no hay deseo por estar en intimidad con el Espíritu Santo. Ya no es nuestra prioridad, pues hemos dejado que la dejadez tome el control hasta llegar a sucumbirnos espiritualmente. Miremos algunos síntomas de la apatía espiritual. Tener mayor interés por las cosas materiales que espirituales. Puede ser. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de mí que lo que Dios me dice. Vivir de las glorias del pasado. Oraba, ayunaba, cantaba, predicaba, hablaba en lenguas. Todas aquellas cosas yo las hacía. Pero son glorias del pasado. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Escuchar la voz del hombre que a la voz de Dios. Dedicar mayor tiempo a las cosas carnales que a las espirituales. Recordemos, iglesia, cuál es el objetivo. Uno de los objetivos de esta noche es examinar nuestra vida, ¿cierto? Examinar nuestra vida espiritual con franqueza y claridad, para así saber cuál es la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos. Dios en el libro de Apocalipsis le habla a la iglesia de Sardis, pero esta noche también le está hablando a la iglesia de Alares, está hablando a mi vida y está hablando a tu vida. Si en medio de nuestro examinar y en medio de nuestro evaluar nos hemos dado cuenta que tenemos alguno de estos síntomas, hay otros, pero yo solamente encontré estos o traje estos, pero si tenemos algunos otros o vemos que alguno de estos está en nuestra vida, podemos decir, tengo síntomas de apatía espiritual. Cuidado, hermanos, cuidado si nos damos cuenta que tenemos síntomas de apatía espiritual, porque sabemos que la realidad de una apatía espiritual es la muerte. Marcos 7:6 nos dice, él le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nuestra boca puede decir muchas cosas,
De nuestra lengua pueden salir muchas palabras, de nuestra boca pueden salir muchas palabras, pero de nuestro corazón, en nuestra alma está la realidad de nuestra vida. Recordemos también que Mateo 7:21 nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amados, aunque quisiésemos o aunque quisiéramos aparentar que se está vivo, Dios conoce nuestra realidad. A Él no lo podemos engañar. Después de que el Señor confronta a la iglesia de Sardis, ahora los exhorta. Dice: ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Despierta y fortalece tu ánimo. Pero antes de eso les dice: ya tus buenas intenciones están casi muertas. ¿Qué quiere decir esto? Que aún hay cosas que le agradan a Dios, que están vivas, pero que están agonizando. Tus buenas intenciones están casi muertas, están agonizando, están moribundas. Y por eso el Señor les dice: despierta. El primer mandato es que permanezcan vigilantes. Al oír esto, los habitantes de Sardis recordarían de inmediato su historia, ¿cierto? Recordemos que cuando comenzamos en la introducción, yo les dije que tuvieran presente que Sardis había sido derrotada 2 veces, la habían conquistado 2 veces por causa de falta de vigilancia. Y cuando el Señor les dice a la iglesia de Sardis: permanezcan vigilantes, claro, eso tuvo que haberles traído a memoria aquellos tiempos cuando la ciudad fue sitiada, fue conquistada, porque se durmieron los vigilantes. Sé vigilante en el griego es llega a ser lo que no eres. ¿Y qué es lo que no eres? Vigilante. Llega a ser lo que no eres. Ser vigilante es estar en cautela, precavido, atento, pendiente de lo que sucede a mi alrededor. Es prestar guardia, es no dormirnos. El Señor les está diciendo: despierten de su sueño, el enemigo está al acecho. El texto griego subraya el presente continuo para indicar que la iglesia debe siempre mostrarse vigilante ante los peligros internos y externos. Falsos maestros dentro de la iglesia, falsas enseñanzas provenientes del exterior. No debemos estar dormidos, tenemos que velar para no caer en los ataques del enemigo. Tenemos que velar, estar pendientes. Sardis fue conquistada 2 veces porque se durmieron los vigilantes. El enemigo puede entrar a conquistar nuestras vidas si nosotros no estamos vigilantes. Primera de Tesalonicenses 5:6 nos dice: no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. En nuestro sano juicio. No dormirnos, hermanos. La iglesia de Sardis entró en un tiempo o un estado de apatía, donde permitieron que el desánimo, el interés, la falta de vigor por las cosas de Dios tuvieran cabida en su alma y se estancaran espiritualmente, a tal punto que el Señor tuviese que decirles: aparentan estar vivos, pero ustedes están muertos. No sé cuántos de nosotros en esta noche nos encontremos en ese estado de apatía. Cada uno allí, evaluando su alma,
evaluando su vida espiritual, puede darse cuenta si está en un estado de apatía o no. El segundo mandato es fortalecer. Entendemos por fortalecer que es afirmar, consolidar, asegurar. El Señor, a manera imperativa, les estaba diciendo que debían actuar inmediatamente, persistentemente, para preservar lo que quedaba de su fe moribunda. Fortalecer. Fortalecer aquellas cosas que aún tenían vida, pero que estaban por morir. Aquellas cosas que estaban agonizando. Aquellas cosas que aún se estaban haciendo, pero que estaban por claudicar. La razón por la que debían permanecer vigilantes y fortalecer lo que aún seguía con vida era porque las obras que el Señor les había encomendado a realizar no estaban terminadas. Eso es lo que quiere decir perfectas. Por eso el Señor les manda en el primer mandato a ser vigilantes. En el segundo mandato, fortalecer. ¿Cierto? Entonces, hermanos, la iglesia de Sardis debía fortalecer todo aquello que estaba agonizando. En el tercer mandato les dice, acuérdate. ¿Qué es acuérdate? Haz memoria. ¿De qué debía hacer memoria la iglesia de Sardis? De lo que habían recibido y oído. ¿Y qué era lo que la iglesia de Sardis había recibido? Había recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Qué era lo que la iglesia había recibido? La palabra de Dios, el mensaje de salvación, al Espíritu Santo, amén. Esto era lo que la iglesia de Sardis había recibido y había oído. La palabra del Señor, el mensaje de salvación, lo que el Señor quería para cada uno de ellos. Habían recibido el depósito permanente de la doctrina, aquella que se les confió para que la enseñaran a través de la palabra de Dios y que los había llevado a ellos a una conversión. Haz memoria de todo aquello. Colosenses 2, versículos 6 y 7 nos dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. De la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora en Él, arraigados y edificados. ¿Qué es arraigados? Echar raíces, ¿cierto? Que podamos estar seguros, que podamos estar firmes, edificados, crecer, no vivir estancados, no llegar en un momento en que ya, listo, hasta aquí, me siento bien, estoy bien, no necesito crecer más. Oro, leo la palabra del Señor, voy a los servicios, ¿es suficiente? No, necesitamos ser edificados a través de su palabra y estar en un constante estado de intimidad con el Espíritu Santo. El cuarto mandato, arrepentirse. Habían abandonado el alimentarse de la palabra y de la búsqueda del Espíritu Santo. Habían dejado atrás la demostración y el poder de la verdad a través del Santo Espíritu. El gozo con el que se les había recibido al Señor, el gozo con el que habían recibido el mensaje de la salvación, lo habían perdido. Y el Señor les está diciendo, arrepiéntanse. Habían abandonado todo lo que les agradaba al Señor. La iglesia de Sardis tenía un estilo de vida inofensivo que los conducía a una paz religiosa en el mundo, pero también, así como estaban en una paz religiosa, estaban en muerte espiritual. Eran inactivos, indolentes con las cosas de Dios. Y el Señor les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. No sé cuántos de nosotros en esta noche nos encontramos en ese estado de apatía. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado las cosas que le agradan a Dios? ¿Cuántos de nosotros ya ni siquiera nos interesa tal vez estar congregados, leer la palabra del Señor, proclamar el evangelio de la salvación? Pero Dios nos está diciendo en esta noche, al igual que la iglesia de Sardis, arrepiéntanse.
Iglesia de Alares, debemos ser vigilantes y asegurar aquellas cosas que la apatía aún no ha extinguido, afianzar las cosas que funcionan, aquellas cosas que permanecen vivas pero que están agonizando. Debemos estar en una constante búsqueda del Espíritu Santo, tener pendiente siempre la palabra del Señor, edificarnos en la palabra del Señor, arrepentirnos de todo aquello que no le agrada a Dios, para así poder llevar a cabo esas tareas, ese propósito que Dios ha encomendado a nuestras vidas. Santiago dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Es necesario realizarlo, porque si no, nos he contado por pecado. Encontramos aquí una advertencia directa. Ya fueron amonestados. La iglesia de Sardis fue confrontada, fue amonestada. Se les reveló su verdadera condición. Y el Señor les dijo que debían hacer con prontitud. Ya no había excusa para no cambiar. En medio de todo esto, en medio de esta apatía que el Señor encuentra en la iglesia de Sardis, también hace una salvedad, porque en medio de esa iglesia que quedó dormida, que quedó sin fuerzas en las cosas de Dios, había un grupo pequeño de aquellos que se mantuvieron firmes, de aquellos que siguieron creciendo espiritualmente, de aquellos que hacían la obra que Dios les había encomendado. Y Él dice, en medio de una iglesia que agoniza, hay un pequeño grupo que no se ha manchado con las cosas paganas, que han sido fieles a la palabra de Dios y han mantenido devotos, se han mantenido devotos a Dios. A esto los llama dignos. Ellos son dignos. Y yo sé que en medio de la iglesia de Alares también hay un remanente que se ha mantenido firme en las cosas del Señor, que no ha permitido que la apatía gobierne sus vidas, que no ha permitido que la dejadez entre en su vida espiritual, y han sido fieles a las cosas del Señor. Hoy el Señor les dice: ustedes son dignos, dignos de ser vestidos con ropas blancas. También el Señor les da una promesa a la iglesia de Sardis. Y la promesa es ser vestido de vestiduras blancas. El versículo 5 dice: el que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Entonces, una de las promesas, ser vestido de vestiduras blancas. Ropa blanca, símbolo de pureza, santidad y victoria. Mantener su nombre escrito en el libro de la vida. Este libro es donde se encuentra el nombre de quienes han recibido la vida eterna. ¿Sabes? Allí se encuentra tu nombre y mi nombre y el nombre de todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Salvador. Pero recordemos que ese nombre puede ser borrado cuando se ha pecado contra Dios. Cuando no hemos corregido nuestras vidas, cuando no nos hemos arrepentido y pecamos contra Dios. Éxodo 32:33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, a este borraré, quitaré yo de mi libro. Pero el Señor les está diciendo en su promesa que el que se mantiene firme, el que llega al blanco, tendrá el nombre escrito en el libro de la vida, que le confesará delante del Padre y de los ángeles. Gloria al Señor. Mateo 10:32 dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No es que el Señor, cuando esté en el cielo y nosotros lleguemos, diga: ese no lo conozco. No. A los amados que han sido victoriosos, que son llamados dignos, el Señor les dice:
al Padre, el Señor Jesucristo les dice: a Él lo conozco, Señor, Él es de los míos. Él ha sido un victorioso. Lucas 12:8 nos dice: les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Él no se olvidará de nosotros, hermanos. Él no se olvidará de sus santos. Él no se olvidará de los dignos. Él no se olvidará de aquellos que siguen luchando, de aquellos que siguen esforzándose, de aquellos que siguen escalonando, creciendo espiritualmente, de aquellos que predican la palabra, pero que no solo es dentro de su casa, fuera de ella, fuera de la iglesia, de aquellos que llevan el mensaje de la salvación a todo aquel que lo necesita, de aquellos que hacen la obra de misericordia, de aquellos que aman al prójimo, así como el Señor nos ha mandado amarlo a Él, pero que debemos también amar a nuestro prójimo, de aquellos que no permitieron que la apatía gobernara sus vidas. Estos son los que recibirán esta preciosa promesa del Señor. Y era lo que Dios tenía para la iglesia de Sardis, y es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amada iglesia, esta noche hemos podido ver cómo la apatía puede hacer estragos en nuestra vida espiritual. Por tanto, examinémonos y evaluemos nuestra condición para así tomar la decisión de cambiar. Dios nos ha hablado claramente en esta noche. Nos ha mostrado la verdadera condición de nuestra vida espiritual y nos está exhortando a tener un cambio radical. Él no quiere que perezcamos, sino que lleguemos al verdadero arrepentimiento, que cambiemos nuestras malas actitudes y así alcancemos sus hermosas promesas. Allí donde te encuentras, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú estás atento, Señor, a todo lo que nosotros hacemos. Gracias porque tu amor es tan grande que no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que vayamos al arrepentimiento. Y hoy, junto con tu pueblo, Señor, te pedimos perdón. Perdona, Señor, si hemos entrado en ese estado de apatía, Señor. Si hemos entrado en ese estado de estar agonizando espiritualmente. Perdona a aquellos, Señor, que tal vez están muertos ya espiritualmente. Hoy, Señor, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestra condición, pero nos allegamos a ti, Señor, para pedirte perdón y para decirte, Señor, tomamos la decisión de cambiar. Ya sé, Señor, que aparento estar vivo, pero mi realidad es otra. Sé, Señor, que debo estar vigilante. Sé, Señor, que debo afianzar todo aquello, Señor, que se me ha dado y lo que está por morir. Sé, Señor, que debo arrepentirme de todo aquello, Padre de la gloria. Sé, Señor, que debo de todo aquello que no sirve, de todo aquello que me aparta de tu presencia. Sé, Señor, que debo traer a la memoria, recordar lo que he recibido, lo que he oído, y vivir en pos de ellos, Señor. Vivir en pos de tu presencia. Padre, escucha nuestra oración, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preciosa iglesia del Señor, nuevamente ha sido una bendición estar con ustedes. Yo sé que así como la palabra de Dios ha hablado a mi vida, también ha hablado a la vida de ustedes en esta noche. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros.